acerca de lo que es la replicación viral, somos el grupo 4. Ya, lo que comprende la replicación viral, como sabemos, el virus es una partícula inerte, por lo tanto, esta necesita interaccionarse con lo que es una célula. A su vez, esto va a formar un complejo denominado virus-célula, la cual va a estar destinado según las funciones tanto de las características del virus o de la célula. Aquí, esta va a abarcar dos casos extremos, que es la lisis de la célula, para lo que es la liberación del virus progenie. A ver, un poquito, orden centrado en el corazón. Está dando mi clase, para que acá esto me entienda. Este es el grupo élite. Entonces, para que todo vaya organizado. Para hablar de la replicación viral, que es un conjunto, es un conjunto de eventos intracelulares y moleculares, ¿ya? Es un evento, es una cosa importante. Acá saber, oye, que tú, digo, como médico, usted, a ver, doctora, ¿cómo es que entra el VIH? ¿Cómo es que entra el dengue en su organismo? ¿Sabe usted cómo entra? ¿Qué es lo que va a dar? Es que yo no soy viróloga, o no sé, usted es la doctora. Usted no tiene que decirme yo no sé, ni a mí qué me importa. ¿Sabe o no sabe? Así de uno. Entonces, la replicación viral, como en la clase anterior ya vimos lo que eran los cultivos celulares. Entonces, antes no había biología molecular, pero los investigadores ya trabajaron muchísimo. Oye, tenemos que saber, pues, qué pasa en un organismo vivo, sea un animal, y qué más a nosotros nos interesan los humanos. Entonces, ellos, para hablar de la replicación, como ya tenían las líneas celulares, los cultivos, ¿cómo trabajaron? ¿Cómo analizaron todo esto? Aquí dice que hicieron una experimentación en empezamos por eso. Ajá. Se llama el experimento, ¿cómo se llama el experimento de crecimiento en un paso. El crecimiento en un solo paso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hicieron? Ya, este experimento... ¿Qué virus vas a replicar? Poliovirus. Ya, virus desnudo. ¿Quién más? ¿Qué virus va a replicar usted? Un VIH, un virus envuelto. ¿Usted? ¿Ah? El virus envuelto. ¿Usted? Ya, muy bien. ¿Usted? Influenza. Bueno, ahí van a hablar las dos para que no ya. Ok, entonces iniciemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la figura del trabajo? El crecimiento de un solo paso. ¿Dónde está la curva? Para hablar del periodo de eclipse, para hablar del periodo de latencia. Ya vieron, 5 cerebros. Cuando es lo primero que ustedes, no, hay que irse a la figurita, buscarla para sorprender a la doctora. No, en orden con lógica. ¿Dónde está? Me la dibuja y me la pone de su pecho. A ver, ahí está la parte. Lo primero era, a ver, ¿cómo trabajaron acá? ¿Cómo hicieron el estudio de la replicación viral? La hicieron a través de un experimento llamado crecimiento en un solo paso, sincrónico. A ver, si vamos a hablar del virus de la influenza, tiene que hacerme, entonces vamos a buscar cómo es que estudiaron este virus, todos los virus que vamos a ver. Ya, entonces era buscar una monocapa, para eso les mandé el deber. ¿Qué monocapa? Si la niña va a replicar el virus de la influenza, ¿qué línea celular vamos a coger para el experimento? ¿Ya hicieron el deber? Algunos llaman, doctora, estos 4 deberes. Todo está en el video, todo está, pero no está nada en la cabeza de ustedes. ¿Ya? ¿Qué línea celular? Si vamos al experimento ya para que estudien, hicieron una monocapa, una línea celular en el cultivo, en la botella. ¿Ya? Y ahí empezaron a analizar, ¿ya? Para ver qué era lo más importante que encontraron en el crecimiento de un solo paso. Señorita, con usted, ¿qué encontraron? Encontraron cuando va a ser el producto viral. No, ¿qué encontraron para que a ellos les llamó la atención? Es hablar de esa figura. ¿Ah? Es hablar de esa figura. ¿Qué encontraron? Siga usted, mi hijita. Siga. Siga por la señorita está dando la lección. El proceso de cómo va ingresando el virus hacia la célula y todo su proceso hasta cuando ya sale, incluyendo lo que es la replicación. Pero ¿qué les llamó la atención? ¿Ya? Entonces ahí está, pongamos una botella con una
una botella de cultivo celular. Que ya fue la clase pasada. Este no vino a clase, este ni siquiera medio estaba dormido. Ya. Dibuja tú que yo no sé qué te está dibujando. Es una botella, un plástico, ¿ya? Dibuja ahí una monocapa. Es eso lo que estudiar. Se dan cuenta que todo tiene relación una clase con otra. ¿Ok? ¿Ya? Ahí está ¿y qué le falta a esa monocapa? ¿Qué le falta? Oye, si está la célula solita se muere, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Para cualquiera. El medio, dibujan el medio, ponle ahí el líquido, arriba, ya, ok. Ya saben que tienen que tener ese líquido, ¿no? Ese medio de cultivo celular, si no esas niñas se mueren. Ya, eso también era el de... Entonces dijeron, oye, ya tenemos aquí una monocapa, por eso se llama crecimiento en un solo paso, sincrónico como está. Entonces los dos dijeron, oye, fueron tantos los investigadores que año a año dijeron, aquí la inquietud es de nosotros, y por eso es que sabemos, está en los libros, porque acá en medicina es todo evidencia. No es nada de que yo creo que la raspadura me sirve para curar las heridas, nada. Usted tiene que evidenciarlo, el por qué, para qué y cómo. Usted me dice, y entonces es valedero esta investigación y está en todos los textos, y en ese tiempo no había biología molecular. Entonces, mira, ellos se afanaron en averiguar, en hacer, lo más importante, ya conocemos los virus, donde están, vamos a ver que se replique y vamos a ponerlo en una célula viva como que si estuviera en un organismo. ¿Qué le provoca? Ya. Entonces, les decía, ¿qué virus va usted a replicar? El virus de la polio. ¿Qué célula sería ahí? Para la célula ¿Qué línea celular? ¿Qué línea celular? Oye, ya no hicieron el deber. Ya hicieron el deber de la línea celular. ¿Ah? Entonces, ¿qué línea celular y qué virus ingresamos ahí para que se replique? Entonces, por esto pregunto, y vamos a ver el virus de la polio. ¿Qué línea celular sería ahí? Que ingresa y el virus encuentre los receptores y pueda replicarse. ¿Qué línea celular? Eso sube. ¿Y dónde está? Se quedó en la carpeta. Pero yo le dije, incluso yo llamé, ¿a quién llamé? Y le dije al presidente, le dije, díganle a los niños que se organicen, que vean la clasificación de Baltimore, la influenza. ¿Qué grupo me pertenece y cómo corro? Ya vamos a ver en la transcripción. Y acá, el virus del poliovirus, ¿a qué grupo está el virus de la polio? De allá. Entonces, a mismo vamos a dibujar. Si no lo han traído, para ver la replicación. Bueno, entonces acá es ver qué virus, que una célula vero la podemos poner. Una vero, inoculamos una muestra con virus polio. Entonces, ahora sí, dijeron, vamos a empezar a ver qué ocurre. Hicieron una experimentación en la que hicieron obviamente la inoculación de un virus en lo que es un cultivo. Entonces, estos se dieron cuenta que las células que estaban individuales estaban sincronizadas. En el momento en que estas podían infectar todas las células que se encontraban en el cultivo. Ya, primero, ¿y qué es lo que explica? Eso pasó después, porque dice que el inóculo, el exceso del inóculo, se sacaba menos virus del que ya había sido inoculado. Entonces aquí estos se dieron cuenta de que había dos etapas, una etapa de eclipse y una etapa de la cual era la maduración o también un periodo de latencia. Ya. Entonces eso era lo que más llamó la atención, que era que le preguntaba a la niña, que al observar, y eran dos, el uno le decía, oye, yo voy a observar y tú vas anotando todo. Entonces, esta mañana, ¿qué es lo que vamos a hablar para que estén alertos? El amorío entre una célula y un virus, el virus y una célula, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Entonces, lo que explicaron allá, antes de explicar todos los 10 pasos, dijeron, oye, vamos a hacer el experimento y vas a observar. Y
y tú me vas diciendo que es para poder escribir. ¿Qué hicieron? Cogieron una cantidad de partículas virales. De los productos virales. De los productos, la muestra del paciente, en este caso del virus de la polio. Entonces una S, tu imagen es S, diluye y vamos a ver y lo inoculamos allí. Sí. Vamos a observar qué pasa. Y esto se dieron cuenta que después de unas horas, entonces había lo que era la producción de virus parental, pero aún no había la presencia de virus progenitor. Y por eso esta se la denominó como etapa de eclipse. Cuando recién se dio... ¿Qué quiere decir etapa de eclipse? Etapa de eclipse es como cuando el virus realiza lo que es la expresión de lo que es el material o la maquinaria celular, pero no hay ¿Qué presencia... paso es ahí? De la expresión, ¿Qué paso? tercero. A ver, ¿dónde están los 10 pasos de Están la en la replicación? Ya. Aquí estamos viendo. Los 10 pasos que tienen que sabérselos de memoria para que ustedes puedan hablar y se organicen. Entonces, dijeron, bueno, en el eje de la Y van a ir qué cantidad en porcentaje de partículas virales aparecen en el experimento. Y en el eje de la X vamos a poner el tiempo en que se demora. ¿Cuánto más o menos demora? Que depende de cada virus, no es eso, pero allá que hicieron ellos un estándar. ¿Cuántas horas es la replicación? A ver, 5 horas era la etapa de eclipse, pero en total hasta la maduración se hizo hasta las 15 horas. A las 15, uno texto habla de 8 horas, es dependiendo de qué virus estamos utilizando. Ok, entonces, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Sí o no? Sí. El periodo de eclipse. Le pusieron, ¿por qué eclipse? ¿Sabes tú qué es un eclipse? Sí, ¿qué entendiste tú de eclipse? ¿Qué es un eclipse? El sol, se pone el sol. ¿Qué es un eclipse, mi hija? Siga. ¿Te das cuenta? Yo lo primero le dije, para poder entender qué es un eclipse. Es algo que está oculto, que se esconde. Muy bien, ¿no? Es lo que más vemos los humanos y es lo que nos interesa y estamos viendo enamorados del sol y la luna. Se dice que el sol y la luna fueron los más lindos enamorados en su tiempo, pero Dios los puso en cada lugar. Y entonces, cada año, cada cierto tiempo, se acerca el sol a la luna y a darse un besito. A mí me encanta todo lo que hable de amor. Entonces siempre llego, veo, hoy no emocional, mira que hoy se sube a la terraza hasta que mira, hoy tan bello, en los eclipses. Entonces, que eso, el eclipse, y vamos hecho los babosos, todo viendo y no se ve nada. Y no vemos nada, pues. Vemos que la luna perdió su brillo, porque el sol se interpuso, ¿sí o no? ¿Ya? Pues dicen que ahí es que se acercan a saludarse una vez que otra, porque Dios lo puso, el uno aquí y el otro allá, ¿ya? Siempre, entonces, ese es el famoso eclipse. El eclipse es, como dice ya muy bien, algo que no se ve, ocultar. ¿Ya? Y ahí los científicos acá, en virología, muy bien. El pecado original antigénico, ya vamos a ver. Y acá, el eclipse. Oye, hablan de que algo se oculta y no se ve. Entonces, el periodo de eclipse, ¿cuándo empieza? ¿Ya? ¿Cuál sería el periodo de eclipse verdaderamente? ¿En qué etapa? La etapa serían las últimas. A mí no me vengas a decir que la última, a mí dime qué etapa, son 10 etapas. 8. Ya. Etapa 8. ¿Qué etapa, mi hija? Inicia desde mudamiento o pérdida de cobertura. Ya. No, el periodo verdaderamente de eclipse, ¿qué etapa de la replicación es? Cuando se hace más ¿Y transcripción. cuándo termina? Sí. Siga, mi hija. La transcripción. Muy bien, solo la transcripción. ¿Y cuándo termina el periodo de eclipse? ¿Ah? La liberación. ¿Cuándo termina? El periodo de eclipse es solo la transcripción, pero les pregunto yo cuándo inicia y cuándo termina y qué etapa. Ya, solamente hasta el periodo de ensamblaje. Muy bien, porque ahí ya van a ver, ellos dijeron que ya vamos a ver los pasos. Entonces ellos empezaron a ver, o ya nota, y por eso sabemos. Aquí vemos cómo se acerca el virus, se saluda, se une, penetra y se desnuda, se descarcila. Hasta ahí vieron y está narrado. Pero entonces el periodo de eclipse dice el otro, oye, yo no veo nada, y se desesperaba, mueve la botella, mira que no se ve nada,
y no se veía nada. ¿Por qué también? ¿Por qué cree que no se veía nada? Piense, razone. Ya. Puede ser porque el virus todavía está en periodo de ensamblaje, No, pues todavía no está en ensamblaje. Ella me dijo muy bien, el eclipse empieza en la etapa cuarta, en el cuarto, que es ¿cuál? La transcripción. Ya, muy bien, ahí inició. Ellos vieron la primera, la segunda y la tercera, que es lo que está escrito. Y cuando vieron la tercera, la cuarta, oye, no hay nada. Y tuvo un periodo silente de que las células ellos no vieron nada. Y eso fue por un periodo entre 1 a 3 horas. No vieron nada. Y entonces ahí sentados los dos, porque esa era su misión. Oye, ¿qué pasó? Cuando al ratito empezaron a verse cositas, se empezaron a ver, ahora sí, las proteínas que empezaban a ensamblarse, ¿ya? Entonces, hasta ahí duraba el periodo de eclipse, toda la transcripción hasta la primera etapa del ensamblaje, hasta ahí, entonces el periodo de eclipse, en la cual, y yo les digo, ¿y por qué creen que ustedes no se veían? Ya vamos a ver cada etapa, y en cada etapa es lo que sucede. Pero como ustedes ya leyeron, es fácil saber. Yo digo, ¿por qué no se vio nada? Esa es una buena pregunta para cuando vean el video. No que me preguntan, ¿movería? ¿Por qué? A ver, para los hijos rápido. Puede ser porque ocurría dentro del núcleo, Ya. ocurría por el citoplasma. Ya, el virus de la polio se replica ¿dónde? ¿En el núcleo o en el citoplasma? Ah, en el citoplasma. Ok, ya vamos a ver allá la replicación. Pero la expresión es esa. Si ustedes ven, cuando el virus se adosa, ¿sí o no? El virus de la polio no tiene envoltura. Pasa rápido a la penetración, entra al citoplasma. Imagínense, del citoplasma, ahora ahí en el mismo citoplasma se desnuda, pierde su cápside. ¿Y el virus de la polio cuánto mide? La partícula viral y luego su genoma. ¿Para qué cree que vimos todo eso? ¿Era por gusto? No. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el virus de la polio? Rápido. Cualquiera, que ya vieron la clasificación, ya hablamos de cada familia. ¿Ya? Entonces, es un virus pequeño, que apenas mide 20 de a 30 nanómetros, ¿ya? 30, 27 nanómetros. Y su genoma es chiquito, que apenas tiene 4 o 6 genes. Mira, desde ahí es un virus pequeño y que a simple vista no lo podemos ver, ¿sí o no? Ya, cuando entra la célula, ¿qué es lo que hace? Penetró todo el cápside, se adosó y luego se descapsida y deja solo su material genético. Peor todavía, por eso se llama periodo de eclipse. Imagínate que de por sí solo no se ve. Con el microscopio electrónico alcanzamos a ver una cosa pequeña y todavía pierde toda su estructura. Es como usted, que desaparezca la cabeza, el cuerpo y solo le queda el corazón y todo. Entonces, ¿cómo va a ser difícil visualizarlo? Porque el virus se desmantela, pierde su infectividad en el proceso de la replicación, deja de ser infectivo. Oye, pues imagínate, el virus de la influenza deja su envoltura afuera, luego entra el cápside y luego se desnuda y pierde su cápside y le dice a la célula, toma, te entrego mi corazón, replícate, que es soberano. Y nada de eso se puede ver, pues, y peor ni en el ensayo, ya no quiero, porque en ese tiempo no había biología molecular, como ahora, que ya ahora sí podemos ver los genes, proteínas codificadas, cómo se transcribe, dónde empieza, ¿sí? Entonces es la razón, doctora, es una partícula viral pequeña que se desmantela, se pierde su estructura, entonces incluso como ya pierde su cáncer, pierde su envoltura, deja de ser infectivo, porque está en pleno proceso de replicación, ¿ya? Está en pleno proceso de que le interesa que la maquinaria de la célula en su vientre le saque cualquier cantidad de hijitos.
¿Sí o no? Para que entiendan. Entonces, eso es lo que sucede acá en nuestra célula, en nuestro organismo. La verdadera replicación es la transcripción. Mira que les voy a tomar. Les voy a pedir a todos, escríbanme la cuarta etapa de la replicación viral. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se transcribe ese material genético? Entonces, eso es lo que se llama periodo de eclipse, la verdadera transcripción, que no pudieron ver nada. ¿Qué le dijo al virus la célula? Estaban que se besaban ahí en su lecho, en el núcleo del citoplasma. Y le dijo, oye, no me están viendo, baja la cortina para que no vean nada, para que se rían, y se ríen toditos, se dan cuenta. Entonces háganse la idea, porque el virus, ¿qué le dijo a la célula? Ocupar su maquinaria celular, acuérdense que él no tiene nada, él le ordena, se apodera del cerebro de la célula y le dice, oye, tú vas a tener que replicarme, yo la ordeno. En el próximo capítulo vamos a ver los efectos. ¿Ya? Y aquí estamos ahorita en el cuentito de la replicación. Así. Entonces, eso es importante que tú sepas qué es lo que sucede. Por eso le decía a sus compañeros, eso es lo que se llama ahora la fisiopatología, el engranaje grande. Si usted sin ser especialista, solo con ser médico puede razonar qué es lo que está haciendo el virus de la polio, qué es lo que hace el virus de la influenza, qué es lo que hace el virus del VIH, que vamos a ver. Entonces, ahí tenemos ese famoso periodo de eclipse y el periodo de latencia. Entonces, que empieza con la transcripción, que no se vio nada, y termina cuando empieza el ensamblaje, en un tiempo de 1 a 3 horas. Eso es el experimento en un solo paso. Y ahora el otro periodo, el periodo de latencia. Ya, ¿Qué el ocurre? periodo de latencia aquí en lo que era la experimentación, cuando ya finalizó lo que era la etapa de eclipse, ahí cuando dio la presencia de lo que era virus progenie, a estos se le denominó la etapa final de lo que era el periodo de latencia. Y la etapa de inicio, no. La etapa de inicio de la replicación, no, pues, no. Eso es para que entiendan. ¿Sí ven? Entonces, el periodo de eclipse es fundamental, lo que no se vio que es la transmisión. Pero el periodo de latencia, ¿qué quiere decir en el experimento? ¿Qué quiere decir? Era la presencia de virus progenie. La mía no. Entonces ya tenemos el periodo de latencia. No, era en la figura anterior, es más. Ok, no apaga la figura, aquí ya va. Aquí es para que entiendan, acá, que es el periodo de eclipse, cuando empieza y cuando termina. Esa es una pregunta para examen. Entonces es importante. Acá, y entonces, ¿qué comprende? Solo comprende el cuarto paso, la transcripción. Ya. Entonces, por eso estaba aquí que fue 1, 2, 3 horas. Ahora, el periodo de latencia comprende todo el experimento, todo el experimento. Desde cuando entra el virus, cuando se les penetra a todo lo que se vio, y hasta la liberación. Entonces, comprende los 10 pasos en la etapa de latencia, todo el experimento, ¿sí o no? ¿Ya? Ok. Entonces, acá eso es lo que más nos llama la atención en lo que ellos están analizando en el experimento del crecimiento de un solo paso. El periodo de latencia y el periodo de eclipse. Ok. Vamos ahora sí a repasar los pasos. Vamos a ver entonces el que va a hablar. No tenemos nadie de oradores, dale para que sus compañeros lo vuelvan a acordar. Yo siempre ando trayendo una cartera, los que cambian la cartera se quedan. Ya, entonces vamos rapidito porque son 5, el tiempo se va. Ya, el periodo de replicación consta de 10 pasos. Entre los 10 pasos está lo que es la absorción, la penetración, a su vez el desnudamiento, descarcidación. Ya, que está en inglés, pero tienes que aprender de eso como los 10 mandamientos, para que tú te puedas recordar. Entonces, fácil.
yo le mandé a Fenner porque es el único texto que tiene los 10 pasos. Es en terminología general. Y por ejemplo, el que va a hablar del VIH va a hablar de la replicación del DNA. Después va a hablar de la transcripción de ese RN mensajero y la traducción de ese. Entonces es como que da la vuelta, hace un requis, hay otro paso más y está encasillado acá. El cuarto, que es la transcripción. El quinto, que es la traslación del ARN mensajero. El sexto paso, que ya se da lo que es la replicación de ADN o de ARN. El séptimo paso viene a ser como que la transcripción de más ARN mensajero. El 8, la traslación de más ARN mensajero a partir de ADN o ARN. El noveno paso, que viene a ser lo que es el ensamblaje. Y aquí tienen lo que son los subproductos proteicos de las enzimas que conforman lo que es la cápside del virus. Y el décimo paso, que ya viene a ser lo que es la liberación del virus. Ya la salida del virus. Ya. Entonces, vamos a ver cada paso rápido con el virus que hemos. Ya. Sí. Ya. Lo que es, por ejemplo, el virus de. ¿Dónde está la célula aquí? ¿A dónde va a replicarse? ¿A qué célula va? Si me están oyendo, que es lo que yo digo, los amoríos entre el virus y la célula. Ya, veamos primero al virus, antes de la célula. Ya, veamos al virus. No, veamos el virus. Concreto, no podemos hablar, no, la partícula de la esfera. ¿Dónde está? Ya, ok. Entonces, eso ahí tenemos para hablar y recordar rápido de los dos componentes principales, del virus y de la célula. Entonces, va a ver a aprender rápido. Ya, lo que es la etapa de absorción, lo que es el. No, nada de etapa todavía. Ya, el primero del poliovirus. Ya, en la cápside tiene proteínas estructurales internas, las cuales van a ser la BP1, BP2, BP3, y tiene una proteína que está interna a la cápside, que es la BP4, que no sé. Okay. Ajá. Entonces, ya vemos que es un virus envuelto desnudo. Ya, entonces su virus desnudo, no tiene su desenvoltura, tiene su propio cápside y su genoma. Que ya vemos cómo es el genoma. ¿Perdón? ¿Cómo es el genoma del virus de la polio? ¿Dónde está? Ya, entonces, ¿cómo es el genoma del virus? No, nada de simetría, estoy hablando de genoma. Entonces, ¿dónde está la clasificación de Baltimore? Para ver, no mismo, a ver. La tengo así, pertenece a la clase 4 de Baltimore. Pero ¿cómo ocurre? Ahora vamos para que tú te orientes y me hables de la transcripción. La clase 4 de Baltimore trata de que estas. ¿De qué trata? ¿Cómo va? ¿A dónde? Estas tienen polaridad positiva. ¿Pero qué? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Quién tiene la clasificación de Baltimore? Dile, ¿el grupo, qué grupo va? ¿Qué grupo está el virus de la polio? ARN monocatenario más. ¿Qué es ARN monocatenario? Eso es lo que tienes que decir. Entonces, haz la imagen, la fija para iniciar. Entonces, cuando hablamos de la transcripción de una vez, dale la figurita, amiguita, dale. Ok. Eso es que yo les mandé a decir a todos, oriéntense y vayan para que puedan entender, grafican acá, acá en esta esquina. Ya, entonces vamos a ver la replicación hasta eso, grafiquenme cómo va, cómo es el material y entonces hasta dónde llega, quién interviene, qué polaridad. Entonces la replicación del polio bien, yo quiero ver que acá el virus, ¿ya? ¿Dónde está su genoma? Yo vi su genoma, ¿ya? Su genoma, ese, ¿ya? Si ven, el genoma que monocatenario, es ARN monocatenario polaridad positiva. Eso quiere decir que su material va de 5 a 3'. Y en el extremo 3' tiene una gran proteína. Una poliada. Ya, no, en el extremo 5'. En el 5 está ¿Qué hay? la BPG, que es La la BPG. Y en el extremo 3', la polapoliana. la cola de polía. Y ahí tiene una poliproteína que ya vamos a ver más Eso es lo que la caracteriza la clase 4 de Baltimore porque utiliza ARN mensajero policistrónico. Ya, exacto, una poliproteína. ¿Qué quiere decir eso de policistrónico? Y aparte, policistrónico, que quiere decir que la información genética no tan solo va a codificar para una cadena polipeptídica, sino para más. No, ¿qué quiere decir? Que solo tiene un solo sitio, un inicio de replicación. Eso quiere decir
monocintrónica y policintrónica que tienen muchos sitios de replicación, muchos corones de inicio y de terminación. Ya, de eso es lo que está hablando el tema. Ok, entonces para tener la idea de que entonces sabemos que es un ARN lineal, monocatenal, de polaridad positiva. Entonces vamos al primer paso. Entonces si ven, ya conozco yo a los novios, conozco al novio y tengo que conocer a la célula. ¿Ya? ¿En dónde se replica? Ya, una vez que el virus entra a través de lo que es neural, vamos a identificar ¿Cuál es su el célula? enterocito. ¿Ah? Los Los enterocitos. enterocitos. Y de ahí, ¿dónde más se va? Ya, voy a ir al sistema nervioso. A una neurona para buscar sus receptores, para ver sus receptores. Entonces ya tenemos los dos componentes, que es la célula FIM y tenemos al virus que va a entrar. Entonces, ¿y a dónde se replica? En el núcleo del citoplasma. Ya, ok. Entonces vamos a la primera etapa. Ya, esta es la primera etapa, la cual es la etapa de absorción. Ya, esta etapa dice que aquí tanto el virus como la célula pueden realizar un movimiento característico que es el movimiento browniano. Ya. ¿Quién hace el movimiento browniano? ¿La célula o el virus? La célula. El virus. Los virus, porque la célula tiene movimiento propio, el virus no. Dice que es una coalición como energética que la misma célula le da para que, acuérdense que el virus es inerte. El virus no tiene, como tiene el cuerpo, que es todo un mecanismo, la célula, y la célula se mueve. Entonces, para hablar de la primera etapa, que es la etapa de adhesión, ¿no? Ya, Sí, ¿para ya, qué borraste? Es porque para que se vea. No, porque yo necesito acá. Bueno, ya, hasta que lo digo. Entonces, lo que es Lo la vas a dibujar, lo vas a trabajar tú 2 veces, lo vas a lo que es la etapa de trabajar. absorción, como yo les dije, la cápside de lo que era el poliovirus tiene BP1, BP2, BP3, BP4. Ya, el enterocito posee un receptor para lo que es el antirreceptor ¿Cuál del receptor? el CD155. Ya ustedes tienen, ya saben, para eso les mandé los deberes de que repasen. Ese CD155 pertenece a un complejo de proteínas que se llama ICAM1, un complejo de una proteína que se encuentra en el epitelio de los enterocitos, en el epitelio columnar. No escriba encima de la palatita, pues más abajito, nada más. Usa la cabecita, ya, para que de ahí se ve lo que le estoy explicando. La primera etapa, ¿cuál es? Entonces se llama absorción o adosamiento. Ya. ¿Qué es lo más importante aquí? Hablar de Aquí lo más importante es la unión del antirreceptor, que es el virus con el receptor de la célula. el receptor viral con el antirreceptor.